A veces uno ya no sabe si es cansancio del cuerpo, del alma o de tanto esperar. No se trata solo de que el milagro no llega, sino de cómo el corazón se va quebrando un poco más cada vez que parece que todo sigue igual. Es como si hubieras gritado tan fuerte en tu interior que ya no queda ni voz para orar. Y cuando alguien te dice, ten fe, tú solo sonríes por fuera, pero por dentro piensas, si tú supieras cuánto he creído. Hay momentos en los que todo parece tan silencioso que uno comienza a preguntarse si de verdad Dios sigue escuchando, si de verdad Él está viendo lo que vives. Porque, siendo honestos, hay cosas que ya no duelen solo por lo que son, sino por el tiempo que duran. Y ese tiempo, ese espacio entre lo que pediste y lo que aún no ves, a veces se siente como un abismo. Como si la promesa estuviera congelada en algún lugar del cielo y tú estuvieras aquí abajo, esperando un mínimo movimiento, una señal, algo que te diga, ya viene, no te rindas. Pero, ¿y si ya estuviera viniendo? ¿Y si el milagro que tanto anhelas ya estuviera más cerca de lo que imaginas, aunque tus ojos aún no lo vean? ¿Y si ese aparente silencio fuera en realidad Dios reacomodando las piezas de algo que solo funcionará en el tiempo justo? Porque lo que Él promete, lo cumple. Pero no cuando nosotros decimos ya, sino cuando todo, incluso tú, está listo para sostener lo que viene. Pensamos que el milagro solo empieza cuando lo podemos ver con nuestros ojos, pero en realidad Dios ya comenzó a mover lo que tú ni siquiera imaginas. No ha estado quieto ni ausente, ha estado trabajando en lo invisible, protegiéndote de caminos prematuros, cuidando tu alma de respuestas que, si vinieran fuera de tiempo, no traerían paz, sino peso. Hay algo que el dolor hace muy bien. Nos enseña a escuchar a Dios de otra manera. No con los oídos, sino con el alma. Y es ahí, justo ahí, cuando parece que ya no queda nada, que el cielo comienza a tocar lo profundo. Porque cuando uno ya no puede más, cuando las lágrimas secan lo que las palabras no consiguen expresar, el Espíritu de Dios se sienta al lado tuyo, en ese silencio que tanto te asusta, y te recuerda sin palabras, no he terminado contigo. La espera no es castigo. A veces es la prueba de que lo que viene es más grande de lo que pediste, porque hay batallas que se ganan antes de que empiecen, y hay milagros que se forman en los rincones donde nadie te ve, donde ni tú mismo sabes que Dios está obrando, porque Él no necesita mostrarse para estar presente, solo necesitas confiar un poco más. Y quizá esa es la pregunta que más pesa en este momento. ¿Hasta cuándo? Pero hay otra pregunta que quizá nunca te hiciste. ¿Y si estás más cerca de lo que piensas? ¿Y si el cielo ya dio la orden y tú estás justo en la última curva del camino? El Señor cumplirá su propósito en mí. Salmo 138, versículo 8. No lo dijo alguien que lo tenía todo bajo control. Lo dijo alguien que aprendió a confiar cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Lo dijo alguien que entendió que Dios nunca se atrasa, aunque el reloj del corazón se haya roto hace rato. Hay una parte del proceso que nadie ve, ese lugar íntimo donde el alma se reordena en silencio, donde los pensamientos se enfrentan entre la esperanza y el miedo. Es ese terreno escondido donde parece que no pasa nada, pero en realidad está pasando todo, porque lo que para nosotros es espera, para Dios es construcción. No es fácil aceptar que muchas veces Dios elige trabajar en lo que no se ve. Uno espera señales, puertas abiertas, caminos despejados. Pero hay días en que lo único que llega es el eco del propio pensamiento, y es ahí donde empieza la verdadera obra, no fuera, sino dentro, en el corazón, en lo que nadie nota, pero que Dios no deja de observar. Es ahí donde se revela si la fe es solo entusiasmo o si tiene raíces, porque creer cuando todo está claro no exige tanto.
Pero sostener la confianza cuando todo parece en pausa, eso sí revela el tipo de relación que se tiene con Dios. Él no se esconde por crueldad, sino por propósito. El silencio no es castigo, es escenario. Es como si, en medio del aparente vacío, el cielo estuviera preparando un escenario que necesita estar completamente listo para que el milagro no solo llegue, sino permanezca. A veces, el corazón pasa por temporadas de prueba, no porque Dios quiera verte sufrir, sino porque está limpiando el terreno donde la bendición va a ser plantada. Porque no se trata solo de recibir, se trata de estar preparado para no perder lo que tanto se esperó. Hay estructuras internas que necesitan ser fortalecidas, actitudes que necesitan ser quebradas, orgullos que solo caen cuando el alma ha sido llevada a reconocer su dependencia total. Y eso no se logra en el ruido. Se forma en el secreto, en ese lugar donde nadie aplaude, donde nadie mira, donde solo Dios y tú saben lo que está siendo procesado. Hay movimientos de Dios que se dan sin alarde. Él le reorganiza, abre, cierra, desplaza y uno ni se da cuenta, porque su forma de actuar no siempre responde a nuestras expectativas, pero siempre responde a nuestra necesidad real. Hay muchas veces en que pedimos una solución y Él entrega formación. Queremos un cambio de situación y Él inicia un cambio de carácter. Porque la mayor respuesta no está en lo que se obtiene, sino en lo que se transforma. Y es justamente en ese proceso silencioso que la presencia de Dios se hace más profunda, aunque no se perciba de inmediato. Él no se mueve al ritmo de la ansiedad humana. Su compás es eterno. Y mientras tú piensas que nada está pasando, los cielos están llenos de movimiento, trayendo a existencia lo que aún no se ha manifestado en la tierra. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. No hay pausa en Dios, solo hay preparación. Hay una idea equivocada que se repite mucho: pensar que el milagro es el final feliz de una historia difícil. Como si su única función fuera cerrar una etapa de dolor con algo que al fin haga sentido. Pero hay algo más profundo que eso. El milagro no es una respuesta fácil que simplemente soluciona un problema. El milagro revela. No llega solo para cambiar lo que está afuera, sino para manifestar algo mucho más fuerte que estaba oculto dentro de ti y dentro de lo que Dios quiere mostrar al mundo a través de tu vida. Cuando se recibe algo que viene del cielo, no es solo por misericordia, es también para manifestar una parte del carácter de Dios que necesita ser conocida. No se trata solo de que algo mejore, sino de que el cielo deje una marca visible de su presencia, de su gloria, de su verdad. Porque lo que Dios hace en lo visible muchas veces tiene como intención principal impactar lo invisible. La fe de otros, la transformación de un ambiente, la restauración de una historia. No todo milagro tiene como meta satisfacer una necesidad. A veces, lo que parecía una urgencia era solo el escenario donde Dios quería dejar claro que Él sigue siendo real, sigue siendo soberano, sigue siendo Dios. Lo que parecía una solución era solo el medio para algo mucho más grande: tu corazón siendo restaurado, tu visión siendo purificada, tu historia siendo usada como instrumento de consuelo para alguien que aún está en el medio de la lucha. Eso cambia completamente la forma en que esperamos, porque cuando el enfoque está en resolver, cada día sin respuesta parece una derrota. Pero cuando se entiende que lo que está viniendo tiene una dimensión espiritual mucho mayor que la necesidad inmediata, entonces se empieza a ver el proceso de otra forma. Se valora lo que se está construyendo por dentro. Se honra lo que Dios está formando, aunque todavía no se haya manifestado nada afuera. El milagro no es una meta, es una señal.
señal de que el cielo se acercó, de que hubo un encuentro entre lo eterno y lo limitado. Y si vino, fue porque ya había un corazón listo no solo para recibir, sino para sustentar. Porque cuando llega fuera de ese tiempo, el milagro puede hasta ser malinterpretado, pero cuando llega como revelación, no solo transforma lo que toca, también impacta a todo lo que rodea. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. Por eso el milagro no es lo que termina la historia, sino lo que apunta hacia algo que no se puede explicar con palabras, pero que deja claro, fue Dios. Hay días en que lo más difícil no es lo que se espera, sino el peso que la espera coloca sobre el alma. No es tanto el problema, sino el tiempo que pasa sin que nada cambie. Ese espacio prolongado entre lo que se pidió y lo que no llega puede transformarse en un terreno fértil o en un desierto insoportable. Y esa diferencia no está en las circunstancias, está en cómo se posiciona el corazón. Hay quienes, al no ver señales, se llenan de preguntas, dudas, quejas. Todo lo que antes era certeza comienza a parecer una ilusión. La fe que en otro momento era firme empieza a tambalear bajo el ruido de la impaciencia. La ansiedad se convierte en consejera y la desesperación en compañía constante. Pero es justo ahí donde se define todo, porque el proceso no es un túnel oscuro sin propósito. Es un campo de entrenamiento para los ojos que deciden ver más allá del momento. Esperar con fe no significa ignorar la realidad, significa no ser gobernado por ella. Hay una actitud interna que diferencia a quien solo sobrevive del que permanece creyendo. Es esa postura del alma que decide honrar a Dios, incluso cuando parece que Él guarda silencio. Es adorar sin exigir, es confiar sin entender. Es mirar al cielo sin tener respuestas, pero con la certeza de que hay una voz que aún sin hablar no ha dejado de cuidar. Muchos pierden de vista lo que Dios está haciendo porque el corazón se cansa antes de tiempo. Y no es por falta de promesas, es por exceso de presión. Porque cuando la mirada se enfoca únicamente en lo que falta, se pierde la sensibilidad para percibir lo que ya se está desarrollando en el espíritu. La fe necesita espacio y la desesperación lo ocupa todo. No deja margen para que lo invisible tenga forma. Acelera, cobra, exige, y al hacerlo, bloquea la paz que permite caminar sin ver. Es en el campo del proceso donde se elige cada día entre cultivar fe o alimentar miedo. Y esa decisión no depende de lo que acontece afuera, sino de lo que se sostiene dentro. Hay quienes esperan el milagro como quien espera un rescate, con desesperación y angustia. Pero hay otros que lo esperan como quien ya ha sido sostenido por dentro y entiende que lo que Dios va a hacer no cambiará lo esencial, solo lo confirmará. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Isaías capítulo 40, versículo 31. No dice que serán sacados inmediatamente del proceso. Dice que serán renovados. Porque no se trata de cuánto se tarda, sino de cómo se camina mientras tanto. Hay momentos en los que la vida se siente como una página en blanco después de un punto final, como si ya no hubiera nada más que escribir, como si la historia hubiera terminado con un capítulo triste e inesperado. La sensación de que lo que se soñaba se rompió en 1000 pedazos y no hay cómo volver a juntar. Pero ahí, justo donde parece que todo llegó a su límite, es donde Dios empieza a escribir lo que el ser humano jamás habría imaginado. Lo que para ti puede ser una pérdida, para Dios puede ser el marco perfecto de una nueva etapa. No porque Él disfrute del sufrimiento, sino porque sabe que hay cosas que solo florecen cuando todo lo demás ha sido sacudido. Cuando el suelo tiembla, se caen las certezas falsas. Y cuando eso ocurre, es posible ver con claridad
lo que antes se ocultaba bajo ilusiones y expectativas humanas. Es ahí donde se da espacio para lo extraordinario. Hay giros que solo ocurren cuando ya no queda fuerza para controlar, porque mientras se lucha por mantener las cosas en pie a la propia manera, no hay lugar para que Dios actúe con libertad. Pero cuando se llega al fin de uno mismo, cuando se levanta la mano, no para exigir, sino para rendirse, entonces el cielo actúa con total autoridad. No para improvisar una salida, sino para ejecutar un plan que ya estaba escrito, pero que necesitaba ese momento de ruptura para poder desplegarse. Lo que parece tarde puede ser el horario exacto. Lo que parece una derrota puede ser el escenario donde la gracia se manifiesta con mayor fuerza, porque hay milagros que no suceden cuando todo va bien. Suceden cuando el corazón ya no tiene explicación, pero aún tiene fe. Suceden cuando las circunstancias ya no ofrecen promesas, pero el alma sigue creyendo que Dios no ha dicho su última palabra, y no se trata de optimismo forzado. Se trata de reconocer que hay una sabiduría mayor que no responde a nuestros cálculos. Cuando todo parece el fin, el cielo ve un nuevo comienzo, no porque lo anterior no haya importado, sino porque hay historias que necesitan ser pasadas por fuego para que salgan más puras, más fuertes, más verdaderas. Y en medio de ese fuego, lo que parece ruina puede volverse altar. Lo que parece silencio puede convertirse en voz. Lo que parece oscuridad puede ser el fondo exacto donde la luz resplandece con más intensidad. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el gozo. Salmo 30, versículo 5. El final que creías definitivo puede ser solo una pausa en el relato que Dios aún está escribiendo con sus propias manos. A veces, lo único que el alma necesita no es una respuesta, sino un susurro que diga, todavía estoy aquí. Quizás no veas el milagro, pero eso no significa que Dios se haya ido. Hay cosas que se construyen en silencio, con lágrimas y fe. Y aunque tus fuerzas flaqueen, el cielo no dejó de trabajar a tu favor. Si puedes, detente un momento, respira, suelta lo que te pesa. Te invito con cariño a este momento de oración. No necesitas entender todo, solo estar dispuesto a descansar en aquel que nunca te soltó. Vamos a hablar con Dios. Dios eterno y lleno de compasión, me acerco a ti en esta hora con el alma desnuda, sin pretensiones ni máscaras. No quiero esconder lo que llevo dentro, porque sé que tú ves más allá de las palabras. Ves lo que late en el silencio, lo que se oprime en el pecho, lo que se disfraza de calma pero por dentro grita por ayuda. Hoy estoy aquí no porque tenga todo resuelto, sino porque reconozco que sin ti no tengo dirección. Tú eres mi lugar seguro. Eres ese refugio al que puedo acudir incluso cuando no sé qué decir. Por eso vengo así, tal como estoy. Tú conoces mi historia como nadie más. Has estado presente en cada etapa, incluso en aquellas en las que pensé que te habías alejado. Has visto cada lágrima, cada pensamiento que me robó la paz, cada oración que no logré pronunciar. Sabes lo que he pedido, lo que he esperado, lo que he perdido y lo que me cuesta entregar. Y aunque a veces mi corazón se siente desorientado, algo en mí sigue creyendo que estás obrando, que no me soltaste, que aún tienes planes para mí. Hoy no te traigo solo mis palabras. Te traigo mis dudas, mis vacíos, mis contradicciones. A veces quiero creer con fuerza, pero me gana el cansancio. A veces digo que confío, pero por dentro me inunda la ansiedad. A veces sonrío frente a todos, pero en el fondo solo quiero un abrazo que me diga, todo estará bien, aunque no lo parezca. Por eso vengo a ti, porque sé que no necesitas que finja fortaleza. Tú recibes también mis debilidades y no me juzgas por ellas. Señor, si estoy atravesando esta etapa es porque algo estás haciendo en lo profundo.
Aunque no lo entienda, aunque no lo vea, quiero aprender a confiar de verdad. Quiero dejar de luchar contra tu proceso y empezar a rendirme a tu voluntad. Que mi fe no dependa de resultados, sino de la certeza de que me amas. Que mi paz no dependa de respuestas inmediatas, sino de tu presencia constante. Enséñame a descansar sin miedo, a caminar sin ver, a esperar sin desesperar. Renueva mis fuerzas desde adentro. Tú sabes cuánto me he esforzado, cuánto he intentado mantenerme de pie, pero también sabes que hay momentos en los que siento que no puedo más. No quiero rendirme, pero necesito que me sostengas. Que pongas en mí un nuevo aliento, una esperanza fresca, una fe que no se apague con el tiempo ni con las circunstancias. Que tu espíritu me llene por completo y me haga sentir que no estoy enfrentando todo esto en soledad. Te entrego mis planes, mis miedos, mis heridas, lo que fue, lo que es y lo que vendrá. Quiero que seas el centro, no solo en mis palabras, sino en cada decisión, en cada pensamiento, en cada paso que dé. Si hay algo en mí que necesita ser transformado, hazlo con tu amor. Si hay algo que deba soltar, ayúdame a dejarlo ir. Si hay algo que deba esperar, enséñame a hacerlo con dignidad, sin perder la esperanza en el camino. Gracias por escucharme, incluso cuando no tengo claridad. Gracias por permanecer incluso cuando yo me alejo. Gracias por llamarme una y otra vez, por mostrarme que no soy un caso perdido, que no estoy olvidado, que aún hay propósito sobre mi vida. Gracias porque en medio del caos, tu voz sigue siendo más fuerte que el ruido. Y si aún estoy aquí, respirando, creyendo, esperando, es porque algo tú estás haciendo y sé que no será en vano. Quiero que esta oración no sea solo un desahogo, sino un acto de entrega, un sí sincero a tu voluntad. Un paso hacia esa paz que solo viene de ti. Quédate conmigo, Señor, no me sueltes, y si algún día vuelvo a sentirme perdido, recuérdame que ya fui encontrado por ti. Amén. A veces, después de una oración sincera, no todo se aclara, pero algo se acomoda dentro. No es que los problemas desaparezcan, es que el alma encuentra un lugar donde descansar. Y si hoy sentiste ese respiro, por más pequeño que haya sido, ya es una señal de que Dios sigue cerca. Porque cuando el corazón se entrega sin reservas, el cielo responde sin demora, aunque lo haga en silencio. Si esta palabra trajo alivio o esperanza a tu interior, considera suscribirte y dejar tu me gusta, no por compromiso, sino para que esta luz pueda llegar también a otros que, como tú, están esperando algo que solo Dios puede hacer. Y si quieres dejar un rastro de tu fe aquí en los comentarios, escribe solo una frase: confío, aunque no vea. Que esa declaración quede registrada no solo en la pantalla, sino como testimonio vivo de alguien que eligió creer aún en medio de la incertidumbre. Que el Señor te bendiga con paz en medio del ruido, con esperanza en medio del cansancio y con señales claras de que lo que tanto anhelas ya está en camino. Te espero con cariño en el próximo mensaje.